vamos a hablar sobre un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre enfermedad cardiovascular, enfermedad del corazón. Es un tema súper importante porque la enfermedad del corazón es la primera causa de muerte en el mundo. Por lo tanto, es un tema que nos compete a todos. Y yo precisamente quiero hablar sobre cuáles son los factores de riesgo de enfermedad del corazón y cómo estos factores son afectados, ¿verdad? ¿Qué efecto tiene una nutrición baja en carbohidratos o cetogénica sobre esos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular? He escuchado muchas personas, inclusive profesionales de la salud, hablar a la ligera, por decirlo así, ¿verdad? Diciendo, cuidado con una dieta baja en carbohidratos, cetogénica, porque comes mucha grasa, ¿verdad? Y te sube el colesterol y te vas a morir del corazón. Y cuando yo veo a alguien hablando de esta forma a la ligera, me da dolor en el corazón, porque me doy cuenta que esa persona no ha ido sobre la literatura científica completa y con esa información puede estar privando a alguien de una oportunidad de mejorar su salud. Así que por eso, en este día quiero hablar sobre este tema. Quiero hablar sobre enfermedad cardiovascular, esos factores de riesgo y cómo una dieta baja en carbohidratos afecta esos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Así que si este tema es importante para usted o para un ser querido, un amigo, déle share este video para que otro pueda disfrutar de esta información. Es una información un poquito densa desde el punto de vista científico. Yo voy a tratar de simplificarla, ¿verdad? Y al final voy a estar contestando las preguntas y las dudas, viendo cómo el tiempo me lo permite, ¿verdad? Así que vamos al tema. ¿Cuáles son los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular? El primer factor, y es el más importante, escuche bien, el factor de riesgo más importante para enfermedad cardiovascular es tener resistencia a insulina e hiperinsulinemia. Escuche bien, tener resistencia a insulina e insulina alta es el principal y más importante factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Lamentablemente, la resistencia a insulina es una epidemia en el mundo de hoy en día. Más de la mitad de la población la padece. Inclusive, hay estadísticas que dicen que hasta 2/3 partes de la población tienen algún grado de resistencia a insulina. De ese tema hablamos en el live pasado, pero yo quiero repasar. ¿Cómo yo sé si yo tengo resistencia a insulina? Número 1, si yo veo que tengo aumento de grasa en el área abdominal, es un dato que me habla de que puedo tener resistencia a insulina. Una fórmula que le enseñé en el live pasado, se la voy a repasar. Es la razón de cintura a estatura. Yo mido mi cintura a la altura del ombligo, relajado, y divido ese número usando las mismas unidades métricas entre mi estatura. En una persona que sea metabólicamente saludable, ese número debe ser menor a 0.5. Si ese número es mayor de 0.5, usted tiene aumento de grasa en el área abdominal y es probable que usted tenga resistencia a insulina. Haciendo un paréntesis, el simple hecho de tener grasa abdominal acumulada es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Les voy a hacer un ejemplo de la fórmula, me voy a tomar yo como ejemplo. Mi cintura es de 32 pulgadas. Mi estatura es 5'9", que son 69 pulgadas. Cuando usted divide mi cintura entre mi estatura, el número que resulta es 0.46. Por lo tanto, es menos de 0.5, que habla de buena salud metabólica y de no tener resistencia a insulina. El segundo dato de exploración física que nos puede decir si tenemos resistencia a insulina es tener acantosis nigricans, que es este pigmento oscuro que a veces a la gente que aumenta peso le aparece en el cuello, en las axilas, en la ingle. Muchas veces la piel se pone gruesa y se pone con apariencia de verrugas. Eso se llama acantosis nigricans. Y es un dato de que usted tiene resistencia a insulina y exceso de insulina. Y como estamos hablando, tener resistencia a insulina es el factor de riesgo, escucha bien, más importante para enfermedad cardiovascular. En cuanto a los laboratorios, hay ciertos valores que nos pueden hablar de si tenemos o no resistencia a insulina. Por ejemplo, una glucosa en ayuna que esté por encima de 100, el rango de diabetes o de prediabetes habla de que usted tiene resistencia a insulina y es un factor de riesgo gigante para que su corazón se afecte. Otro dato importante sería los niveles de insulina en ayuna. Niveles que están por encima de 8 hablan de que usted tiene resistencia a insulina y eso es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Hay múltiples estudios científicos que dicen que niveles de insulina en ayuna elevados correlacionan con aumento marcado en el riesgo de enfermedad del corazón. Usted puede unir estos dos valores, la glucosa en ayuna, el azúcar en ayuna,
con la insulina en ayuna en una fórmula que se llama el HOMA-IR, donde usted multiplica la glucosa en ayuna por la insulina en ayuna y divide ese número entre 405. En una persona que tenga salud metabólica, ese número debe ser menor de 1. Si usted tiene más de 1.9, habla de que usted tiene resistencia a insulina. Y son valores sencillos de tomar en el laboratorio que usted se los puede pedir a su médico y tener esa información con usted. Otro valor que es importante en los laboratorios es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina es la proteína que se encarga de transportar oxígeno en la sangre dentro de los glóbulos rojos. Hay un % de esa hemoglobina que se pega a glucosa, la hemoglobina glicosilada. Ese % debe ser menor a 5.8. Cuando aumenta de 5.8, habla de que hay exceso de glucosa y se está pegando a la hemoglobina, o sea que sube la hemoglobina glicosilada o la A1C, como se le conoce en el ambiente médico. Y si esta hemoglobina glicosilada está elevada, habla de que usted tiene resistencia a insulina, mi gente. Por lo tanto, para resumir este pedacito de la información, si usted tiene aumento de grasa en el área abdominal, si usted tiene acantosis nígrica, si su glucosa en ayuna está elevada, si su insulina en ayuna está elevada, o si su hemoglobina glicosilada está elevada, habla de que usted tiene resistencia a insulina. Y este es el factor de riesgo más importante para tener enfermedad del corazón. ¿Por qué? Porque tener resistencia a insulina aumenta la presión arterial. Porque tener resistencia a insulina aumenta inflamación, que es el mecanismo real por el cual ocurre la enfermedad de las arterias coronarias que lleva a la gente a infartos al corazón, ¿verdad? Por lo tanto, este es un factor de riesgo súper importante y es importante que usted sepa si usted tiene o no resistencia a insulina. Otro factor de riesgo, bueno, déjame detenerme un momentito, porque dijimos que íbamos a coger cada factor de riesgo y vamos a decir el efecto que tiene una dieta baja en carbohidratos o cetogénica sobre ese factor de riesgo. Hablamos en detalle sobre que tener resistencia a insulina es el factor de riesgo más importante para enfermedad cardiovascular. Y todos sabemos que múltiples estudios científicos dicen que una dieta baja en carbohidratos o cetogénica es capaz de mejorar o revertir totalmente la resistencia a insulina. Por lo tanto, este factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, que es el más importante, mejora o se revierte con una dieta baja en carbohidratos. Y tú me vas a preguntar antes de seguir, ¿y por qué si es el factor de riesgo más importante nadie habla de eso? ¿Sabe por qué nadie habla de esto? Porque este factor de riesgo no tiene un target farmacológico. Por lo tanto, mejorar esto no requiere una droga, un fármaco, requiere cambios en estilo de vida, principalmente nutrición y ejercicio. Y esto, mi gente, no le deja dinero a nadie. Por eso nadie habla del elefante en la cocina, que es resistencia a insulina. El otro factor de riesgo de enfermedad cardiovascular que es súper importante y es parte del síndrome metabólico es tener hipertensión o presión alta. Tener presión alta, ¿verdad? Presión arterial elevada es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y de estos hablamos en detalle en el live de la semana pasada. Si usted tiene dudas sobre esto, vaya sobre ese live. Pero el resumido de lo que hablamos aquel día es que el factor de riesgo más grande para hipertensión es probable que sea tener resistencia a insulina. Y como hablamos, las dietas bajas en carbohidratos y cetogénicas son una herramienta poderosa para bajar la insulina y por lo tanto la presión arterial va a disminuir. Otro factor de riesgo que es súper importante, inclusive muchos estudios dicen que es mucho más importante que el colesterol, es tener niveles de inflamación elevados a nivel sistémico en el cuerpo. Una de las formas más eficientes o más comunes de medirlo es midiendo los niveles de una proteína que se llama proteína C reactiva o el CRP. Niveles elevados de CRP hablan de que usted tiene inflamación sistémica elevada y esto es un factor de riesgo grande para enfermedad cardiovascular. Sin embargo, la mayoría de los estudios científicos dicen que cuando hacemos una dieta baja en carbohidratos o cetogénica, los niveles de inflamación disminuyen. Y esto está comprobado en múltiples estudios científicos. Por lo tanto, de los 3 factores de riesgo que hemos hablado, resistencia a insulina, hipertensión y niveles de inflamación, los 3 estudios científicos dicen que las dietas bajas en carbohidratos o cetogénicas mejoran estos factores de riesgo. Vamos al cuarto factor de riesgo y vamos a hablar sobre el panel de lípidos, que es el elefante en la cocina del cual nadie quiere hablar. El panel de lípidos que su médico le ordena tiene 3 valores importantes. Tiene colesterol total, tiene 4, colesterol total, tiene el LDL, lo que la gente llama erróneamente el colesterol malo, es una lipoproteína, tiene el HDL, que es lo que la gente erróneamente llama colesterol bueno, mientras más alto, menos riesgo de enfermedad cardiovascular, y tiene los triglicéridos que son de suma importancia y la gente los ignora. Niveles altos elevan el riesgo de enfermedad cardiovascular.
Sin embargo, y esto es lo que yo quiero que usted se lo aprenda y hoy lo entienda, ¿verdad? Que más importante que cualquier valor individual dentro del panel de lípidos, es más importante los ratios o las razones entre esos lípidos. Me explico. Dentro del panel de lípidos, el número con mayor valor predictivo para enfermedad cardiovascular es un número que se conoce como triglicéridos to HDL ratio. O sea, usted divide los triglicéridos entre HDL. Eso es una razón, una división. Ese número tiene un valor poderoso como predictor de enfermedad cardiovascular. Mientras más grande ese número, mayor el riesgo de enfermedad cardiovascular. Según los estudios científicos, cuando esa división da por encima de 3, aumenta marcadamente el riesgo de enfermedad cardiovascular. Hay estudios que dicen que ya por encima de 2 aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, en una dieta cetogénica o luego baja en carbohidratos, algo que vemos consistentemente en todos los estudios científicos es que baja marcadamente los triglicéridos. Y varios estudios científicos dicen que aumenta el HDL. Por lo tanto, la razón de triglicéridos sobre HDL disminuye, disminuyendo así el riesgo de enfermedad cardiovascular. Inclusive, en el estudio que nosotros corrimos en Puerto Rico con pacientes hispanos con síndrome metabólico, una de las cosas que pudimos observar en este estudio es que en una dieta baja en carbohidratos, la razón de triglicéridos sobre HDL bajó marcadamente. Y esto es bien importante, mi gente, porque casi ningún médico, ningún profesional de la salud le presta atención a la razón de triglicéridos sobre HDL. Y del panel de lípidos, varios estudios científicos, por lo menos 5, hablan de que dentro del panel de lípidos es el número con mayor valor predictivo de enfermedad cardiovascular. Y le voy a dar una gotita del saber. ¿Sabe por qué? Porque la razón de triglicéridos sobre HDL es un surrogate marker, un marcador indirecto de resistencia a insulina. Si usted tiene una razón de triglicéridos sobre HDL por encima de 3 y algunos estudios por encima de 2, usted tiene resistencia a insulina. Otro de los ratios, de las razones que también tiene cierto valor predictivo para enfermedad cardiovascular, es la razón de colesterol sobre HDL. Usted divide el total de colesterol sobre el HDL. Ese número debe ser menor de 5. Ideal, ¿verdad? Excelente sería menor de 4 o menor de 3.5, depende del estudio que usted esté mirando. Las dietas bajas en carbohidratos, ¿verdad? Tienden a aumentar el HDL. Ahora, el colesterol es un número que puede quedarse igual, puede disminuir o puede aumentar en una dieta baja en carbohidratos, pero por regla general, más de la mitad de los pacientes disminuye lo que es la razón de colesterol sobre HDL, ¿verdad? Y esto teóricamente baja el riesgo de enfermedad cardiovascular. Ahora, quiero hablar del LDL, el famoso erróneamente llamado colesterol malo. ¿Por qué? Porque un tercio de los pacientes haciendo una dieta baja en carbohidratos, el colesterol, el LDL se queda igual, un tercio lo baja, y hay un tercio de los pacientes que le aumenta. Y esto crea un caos, crea un estrés increíble, tanto en el paciente como en el médico que lo atiende, ¿verdad? Porque esta dieta donde usted eliminó azúcar, eliminó harina, que se siente mucho mejor, lo va a matar porque le subió el LDL. Sin embargo, a pesar de que hay algunos estudios que dicen que cuando aumenta el LDL, el riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta, también hay estudios que dicen que no tiene correlación. Y la historia va más allá. Y voy sobre esta historia. El LDL no está allí solamente como una simple partícula. Para efecto de que usted lo entienda, viene en diferentes tamaños, ¿verdad? Está lo que se llama patrón A, ¿verdad? Que es aquel que la molécula es grande, ¿verdad? Y menos denso. Y está lo que se llama patrón B, que es más pequeño y más denso. El patrón B, que es el pequeño y denso, es el que se asocia con enfermedad cardiovascular. Y múltiples estudios científicos hablan de que las dietas bajas en carbohidratos y cetogénicas cambian el patrón del LDL del patrón B, que es el pequeño y denso que causa enfermedad cardiovascular, al patrón A, que es grande y menos denso y no se asocia con enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, el número no lo es todo. Hay que ver cuál es la distribución del tamaño de esa partícula. Y hoy en día es fácil medirlo. Hay una prueba que se llama el NMR, el Lipid Profile, donde usted puede medir las subpartículas del LDL y tener un cuadro más claro de lo que usted tiene. O sea, que no se conforme con la historia de que porque el LDL subió un poco, usted tiene un riesgo marcado de enfermedad cardiovascular, cuando hay que ver qué es lo que está pasando. Otro punto súper importante que quiero ir, y antes de eso quiero algo que se me quedó, que es bien importante.
Si su médico no le manda a hacer el examen de sus partículas, ¿verdad? Hay formas que usted puede eh, estimar, ¿verdad?, el tamaño de la partícula. Y es la razón de triglicéridos sobre HDL. Los estudios científicos dicen que si la razón de triglicéridos sobre HDL está por encima de 2, usted tiene predominio del patrón B, el que es chiquito y denso, que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Si por el contrario, la razón de triglicéridos sobre HDL es baja por debajo de 2, usted debe tener predominio del patrón A, que es el grande y menos denso, que no se asocia a enfermedad cardiovascular. Hay científicos que le dicen que el triglicérido to HDL ratio, ¿verdad?, la razón de triglicéridos sobre HDL, es la forma en que los pobres pueden estimar el tamaño de la partícula del LDL. Eso es una gotita del saber. El otro punto importante es que el LDL de por sí, para que cause enfermedad cardíaca, tiene que oxidarse. Esto es súper importante, mi gente. Quédese ahí y déle share a esto, que esto es súper importante. Para que el LDL cause enfermedad cardiovascular, tiene que oxidarse. ¿Y sabe qué? Cuando usted revierte resistencia a insulina, el daño oxidativo disminuye y las dietas bajas en carbohidratos disminuyen la resistencia a insulina. Por lo tanto, esa oxidación, ese proceso oxidativo disminuye. Otro punto importante es que uno de los principales procesos por el cual la molécula de LDL se oxida es un proceso que se llama glicación. El hecho de que glucosa se pegue a la lipoproteína y eso causa oxidación y puede precipitar que al LDL oxidarse provocar enfermedad cardiovascular. Fíjese cuál fue el proceso: glicación. Y a pesar de que quizás no tengamos forma en los laboratorios de medir la cantidad de glicación que ocurre en el LDL, nosotros podemos estimarla ¿con qué? Con la hemoglobina glicosilada. Cuando la hemoglobina glicosilada está alta, la A1C está alta, habla de que en el cuerpo está ocurriendo mucha glicación. Y una de las proteínas que se glica es una lipoproteína llamada LDL o erróneamente colesterol malo. Y este proceso de glicación puede precipitar oxidación y por ende que el LDL cause enfermedad cardiovascular. Y las dietas bajas en carbohidratos, bajan el azúcar, bajan los carbohidratos que consumimos, por lo tanto, bajan el proceso de glicación, disminuyendo la oxidación del LDL. Y este es un mecanismo potencial por el cual las dietas bajas en carbohidratos y cetogénicas disminuyen el riesgo de enfermedad cardiovascular. Es un montón de información, mi gente. Así que si usted no captó todo, dele para atrás al video, vuelve y lo ve más tarde, lo va poquito a poco, toma notas, ¿verdad? Porque es mucha información. Importante. Bueno, salimos del panel de lípidos y vimos que en la mayoría de la gente las dietas bajas en carbohidratos y cetogénicas tienen un efecto positivo en el panel de lípidos, ¿verdad? Y yo creo que ahí contesté muchas de las preguntas que me hicieron. Otro factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, el 5, ya hablamos del panel de lípidos, ahora vamos a hablar de otro factor de riesgo, es la capacidad física. ¿Cuánta capacidad física tú tengas o cuánta no tengas, ¿verdad?, podría ser un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular? Me explico. Mientras menos capacidad física tenga una persona, mayor el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y es irónico. A veces el médico hace un show en la oficina porque usted tiene el colesterol alto, pero nunca le pregunta cuántos push-ups usted puede hacer, o en cuánto tiempo hace una milla, o cuánto tiempo le toma hacer 5 kilómetros, o si usted se acuesta en el piso, se puede levantar sin ayuda. No dan importancia a esto. Sin embargo, múltiples estudios científicos dicen que a mayor capacidad física, menor el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto es súper importante, ¿verdad? Y son los dos tipos de ejercicio. El mayor volumen de evidencia científica es con el ejercicio cardiovascular, pero también en medida que disminuye la masa muscular, también aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, ambos ejercicios son importantes, tanto los ejercicios cardiovasculares como los ejercicios de resistencia que aumentan la masa muscular. Ahora, el otro factor de riesgo de enfermedad cardiovascular que quiero hablar es fumar. Fumar cigarrillo es un factor de riesgo gigante, mi gente, para enfermedad cardiovascular y todavía hay mucha gente que fuma. Es importante, ¿verdad? Más importante que se preocupe por números de laboratorio. Quizá la primera intervención que debe hacer alguien que fume es dejar de fumar. Es un factor de riesgo grande para enfermedad cardiovascular y una de las razones por las cuales promueve enfermedad cardiovascular es que promueve la oxidación
del LDL. Es uno de los mecanismos por el cual el LDL se oxida, ¿verdad? Así que he querido oír sobre los factores de riesgo, me he tardado un poquito, ¿verdad?, de enfermedad cardiovascular para que ustedes vean que no es simplemente el colesterol. A veces me da pena que hemos sido tan indoctrinados en esta cuestión del colesterol que uno le pregunta a un paciente, ¿usted padece del corazón? Y el paciente contesta, no, mi colesterol está bien, como si fueran sinónimos. Sin embargo, los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular son múltiples, mi gente, y tenemos que ir sobre cada uno de ellos para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y como pudimos ver, la mayoría de ellos mejoran grandemente usando una estrategia de nutrición baja en carbohidratos o cetogénica, ¿verdad? Así que ese era el tema que quería cubrir con ustedes. Espero que haya sido de bendición. Es mucha información, como le dije. Si usted conoce a alguien, mi gente, que tiene riesgo de enfermedad cardiovascular, denle share a este video. Este video tiene información poderosa para mejorar la salud de alguien, especialmente la salud metabólica de alguien, ¿verdad?